Queridos amigos y queridas amigas, es un placer para mí abrir este espacio denominado Ventana Abierta. Vamos a tener una serie de entrevistas dedicadas al arte, a la cultura, a la educación, a la música, al teatro. Creo que es necesario tener estos espacios hoy más que nunca, en el que vemos tanta violencia, tanta agresión. Creo que es necesario tener estos espacios para que podamos expresarnos a través de las artes. Los esperamos. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta casa de Raúl Porras Barnechea. Estamos aquí en el Auditorio Platino, en un auditorio temporal del instituto, puesto de que la casa, que está ubicada a unas 2 cuadras de aquí, se encuentra en una remodelación. Y gracias a las gestiones de nuestro director, quien manda su más cálido saludo tanto a Manuel como a Arely. Él no se encuentra esta noche presente porque lamentablemente su carrera de embajador no se lo permite, dadas las circunstancias que ya todos conocemos. Pues él no ha podido estar aquí como era su deseo, pero sí me ha pedido transmitir su saludo de bienvenida a todos ustedes al Instituto Raúl Porras Barnechea, quien es la organización que, al lado de Ventana Abierta, que es la asociación educativa y cultural que yo dirijo, organizamos esta presentación de estos 2 libros que esta noche engalanan nuestra tarde-noche limeña, así un poco ventosa, con un cambio ya de clima diferente. Así que bienvenidos a esta presentación de estos 2 libros. Vamos a tener 2 partes, una que estará enfocada en la novela que hoy nos convoca, que hoy nos reúne, la novela de Manuel Salas Córdoba, quien la tienen ustedes allí en la mesa, de París al Paititi. Así que vamos a dar inicio con ella y luego tendremos la presentación en primicia del primer libro de poesía de nuestra querida amiga Arely Arauz, que nos acompaña aquí esta noche, que también estamos sumamente contentos y emocionados por ello. Les pido un aplauso para estos 2 escritores, para Arely y para Manuel. Bienvenidos todos a esta noche, como la hemos titulado nosotros, a esta noche de comunión entre la novela y la poesía. 2 géneros que al parecer no están tan distantes el uno del otro. Así que bienvenidos todos. Vamos a dar inicio con la presentación de la novela de París al Paititi. Toma la palabra para hacer la presentación el doctor Rodolfo Sánchez Garrafa, quien nos acompaña aquí en la mesa, en esta mesa de lujo que tenemos hoy. Él se encargará de hacer la presentación literaria. Ok, me corrige aquí Arely. Primero va a hacer la presentación de la novela Gilberto Muñiz Caparó, que hace la presentación de los 2 libros, y después tendremos a Rodolfo Sánchez Garrafa. Muy bien, un aplauso para Gilberto, por favor. Empezaré saludando cordial y afectuosamente a este precioso, significativo público que nos abruma con su presencia. Los felicito, realmente esta es una noche de fiesta y ustedes se merecen un aplauso. Me toca la suerte, por invitación de mis distinguidos amigos, los autores de estas obras importantes, la suerte de hacer una pequeña introducción antes de que hagan uso de la palabra Eliana Vázquez Colichón, para fundamentar, para exponer los puntos de vista de la poesía presentada por nuestra querida amiga entrañable Arely Arauz. Y por el otro lado estará a cargo la presentación de esta obra importante, presentada por Manuel Salas Córdoba,
gran amigo, con su obra de París al Paititi. Yo quiero empezar abriendo esta fiesta porque son dos potencias literarias las que se hacen presentes hoy, esta noche. Es una fiesta. ¿Y por qué es una fiesta? Porque hoy la narrativa con la poesía entran en un proceso de comunión, como dirían en la misma invitación formulada esta noche. Y se trata, pues, nada menos de hablar de dos seres muy queridos, Arely y Manuel, que hoy día hacen este enlace, esta unión preciosa para una noche feliz, una noche estelar. Yo quisiera empezar diciendo que Manuel, y no porque yo prefiera al varón, sino porque hay que darle el mejor sitio a la mujer, de modo que vamos a darle el sitio de fondo a ella. Manuel siempre anda diciendo que es solo ingeniero, ¿no es cierto? Dice, yo soy ingeniero, pero él no recuerda que desde sus épocas jóvenes él ha hecho literatura, y ha hecho una buena literatura. Primero, una narrativa extraordinaria, cuando muy joven empezó a narrar partidos de fútbol, que es también un arte. Recordemos, por ejemplo, que cuando la televisión narra algo, un partido de fútbol, se limita, aprovechando el hecho de que las imágenes están a la mano, a la vista, se limitan a decir cubillas, oblitas, y todos nosotros no necesitamos más porque el resto lo tenemos ahí. Pero en radio es totalmente distinto. En la radio, el locutor, el narrador, tiene que ser un hombre primero inteligente, un hombre cultivado, un hombre con condiciones, con facilidad de palabra, para narrar el camino de la pelota, pero narrar al mismo tiempo cómo se mueven otras personas, los de atrás, dónde está el arquero, qué está haciendo. Es decir, es una narración tan importante que el que está escuchando por radio se está imaginando estar en la cancha, está entendiendo perfectamente lo que le pasa. Ese arte lo cultivaba bien de joven nuestro querido y grato amigo Manolo. Pero Manolo, además, ha tenido otras actividades narrativas. Primero, como joven, cuando llegó a la selva, fijó para su mente algunos aspectos relativos a la vida, a la posición de cada ser. Por ejemplo, cuando habla de Locotone, lo fija de tal forma en su mente, y años después escribe, narra preciosamente esa obra. Lo mismo hizo con las otras obras importantes, con la que hoy día presenta con gran éxito, que es de París al Paititi. No me voy a referir a más temas porque toda la tarea el análisis de este asunto está empeñada, encargado a nuestro grato y querido amigo, el maestro Rodolfo Sánchez Garrafa, que es todo un maestro en la materia. Y ahora recordemos el trabajo de Arely. Arely es una mujer a quien yo conocí hace algo más de, no sé si decirla, para no crear problemas, pero hace algo más de 40 años, cuando ella era directora del diario de la mañana de Radio del Sur, donde todos los oyentes esperaban el momento en que se escuchara la pluma y la voz de
de Arely. Arely pintaba cualquier comentario que ella lo hiciera, por muy triste que fuera, ella lo convertía en un tema absolutamente, primero objetivo, primero imparcial, siempre con gran independencia, pero dándole un cariz de positivismo a extremo de que el oyente quedaba más que satisfecho, siempre bien orientado. Así empezó Arely. Luego ha realizado una serie de trabajos de investigación sobre todo en el mundo andino, cosa que todo el mundo, todos nosotros aplaudimos con éxito. A continuación, Arely empezó su verdadera obra, la obra narrativa, y ahí tenemos nosotros novelas importantes hechas con tanta dulzura, con tanto sentimiento, que más bien parecían poemas. Es lo que nosotros llamamos la prosa poética. Así es Arely. Y ahora ella nos presenta un libro precioso de poesía que se llama Sentimientos, que no son sino la expresión viva de sus sentimientos y de sus nobles pensamientos. Espero pues que a partir de este momento tanto Eliana como Rodolfo se encarguen de la gran tarea de difundir y de analizar estos dos libros preciosos que hoy son presentados. Muchas gracias. Tenemos ahora el comentario, la presentación de parte del señor Rodolfo Sánchez Garrafa, un excelente profesional, experto en el análisis literario, que ahora nos va a orientar y nos va a dar a conocer qué es lo que viene a continuación. Muchas gracias por esta presentación tan amable. Empiezo diciendo de que convengo y coincido con Gilberto en considerar de que esta reunión, aparte de ser una reunión de orden literario, tiene un carácter festivo, y vamos a explicar por qué. He titulado mi análisis del libro que presenta nuestro amigo Manuel Salas del siguiente modo: Manuel Salas Córdoba y el oro del Paititi. Bueno, nuestro apreciado escritor Manuel Salas Córdoba, puedo decir así porque este no es su primer libro, tiene ya otra novela que le antecede, que la leí no hace mucho, Locotone, a la que se ha referido también Gilberto, y ahora me complace presentar De París al Paititi. Es su más reciente novela de aventuras. Entre paréntesis, repito lo que empecé diciendo, que esta presentación ocurre en un marco de tinku complementario. Los que somos partícipes de las culturas quechua y aún aymara y otras de la sierra, sabemos que se refiere pues al evento de encuentro entre las mitades complementarias que componen todo lo existente, toda la realidad. Y en este caso, pues la coincidencia feliz de la presentación de la obra de Manuel Salas y al mismo tiempo de la que presenta nuestra querida y celebrada Arely Arauz. Es entonces un evento extremadamente auspicioso. La cita se convierte así en una reedición festiva que conlleva evocaciones al sol y sentimientos genésicos que podemos atribuir a la influencia concurrente de efluvios lunares. Y nos tiene a nosotros,
todos como afortunados celebrantes. Voy a lo mío. El género narrativo cultivado por Manuel Salas prosigue la estela de las novelas populares que vienen desde mediados del siglo XIX, donde la aventura se mezcla con la ficción, exaltando la figura del héroe. De París al Paititi narra las vicisitudes de al menos un par de incursiones a territorio amazónico del antiguo Antisuyo, de los incas. Y muy a tono con su género literario, el relato viene sazonado del misterio que encierran tierras y bosques difícilmente accesibles, con gentes de pueblos que todavía podrían enlistarse entre los llamados, entre comillas, primitivos contemporáneos, cuando no voluntariamente aislados, en condición de no contactados. Y eso que estamos en pleno siglo XXI. Pero el relato nos remonta a unas 5 décadas atrás, enfrentando peligros de toda naturaleza y riesgos entre previsibles, sorpresivos y colaterales. Gente que se ahoga en los ríos, que se pierde en los bosques, que es víctima de enfermedades tropicales o del ataque de nativos hostiles, como los Amahuaca en este caso. El protagonista es el obsesivo periodista francés Serge Dubois, un apasionado aventurero, que organiza una expedición a la remota región del Alto Madre de Dios, que se halla entre los lugares que incluso hoy, en pleno siglo XXI, aún no ha sido explorado suficientemente. Particularmente el Alto Purús, el río Larco, el Alto Tambopata y el Manu albergan sitios de selva primaria envueltos en misterio, como el que se ha reportado respecto a las llamadas pirámides de Panteacol. En esta región se afirma hallarse el Paititi, o Gran Paititi, legendario reino incaico o pre-incaico, al que hicieron referencia escritos de Vaca de Castro, Pedro Sarmiento de Gamboa, Juan Álvarez Maldonado. Este Paititi guardaría ingentes tesoros en oro y plata, construcciones intactas y muestras de avanzada tecnología para su tiempo, es decir, para tiempos incaicos y preincaicos, ¿no? Vemos que de París al Paititi, el elemento argumental clásico entonces es el viaje externo que el protagonista, Serge Dubois, vive y comparte en todo o en parte con otros comprometidos, arrostrando situaciones exigentes y de peligro. Simultáneamente, en Dubois se insinúa también un viaje interior que le hace crecer y establecer incitantes metas: conocer las culturas ancestrales de los Andes, hacer una larga travesía por la Amazonía peruana, descubrir la ciudad perdida del Paititi, probar que la tradición oral merece crédito. El desarrollo de su empresa funge de una especie de iniciación en saberes nuevos. Sin embargo, hay ciertas particularidades en la novela de Manuel Salas. Por un lado, rompe la tradicional secuencia de los viajes de aventura que comprenden una salida, un viaje propiamente dicho y un retorno que sostiene la expectativa del lector. Aclaro esto porque el penúltimo capítulo titula precisamente Viaje sin retorno. Es que el destino del héroe está asignado por la tragedia, y de un modo lamentable que no está a la altura de un héroe, aunque en verdad resulte más verosímil como lo narra Manuel Salas. A eso le llamo necesidad de mantener el mito, necesidad que va más allá de los hombres y de las circunstancias. Puedo decir entonces que esta interesante novela trasciende al sencillo objetivo de entretener. Se sirve de la ficción para proponer la confirmación del mito en cuanto mito, a través de una historia de trágico final sumada a los voluminosos antecedentes que tiene la leyenda, el relato, el mito del Paititi. De París al Paititi acrecienta, quiérase o no, el misterio, el secreto no revelado que va a seguir oculto en un entorno exótico y exuberante,
incitante a los ojos de todo aquel que ame salir de la rutina, ponerse a prueba, realizar proezas, vencer lo imposible, probar lo increíble. Con De París al Paititi nos ponemos a distancia de las aventuras que condujeron al hallazgo de aquellas ciudades perdidas que resultaron ser reales, que en efecto fueron sitios sagrados, abandonados en algún momento del decurso histórico de la humanidad. No estamos ante el portento de Machu Picchu en territorio peruano, Pompeya en Italia, Petra en Jordania, Memphis en Egipto, Troya en Turquía, Babilonia en Irak o Persépolis en Irán. No obstante, la búsqueda del Paititi es, de momento, comparable en su valor simbólico al empeño puesto en todas las jornadas que intentaron encontrar la fuente de la eterna juventud. Desde tiempos de Herodoto en el siglo IV a.C. hasta el capitán Hernando de Soto, Luis de Moscoso, Ponce de León y otros del siglo XVI después de Cristo en adelante. Fuente proveedora de longevidad e inmortalidad a quien beba de sus aguas o se bañe en ellas. Podría agregar muchos otros ejemplos, pero bastará referir el cáliz mágico llamado el Santo Grial, la copa de donde bebió Jesús en la última cena, reliquia buscada durante siglos por caballeros, poetas y místicos, de la que habrían bebido en banquetes sublimes los caballeros del rey Arturo, los llamados caballeros de la mesa redonda, conocedores de sus poderes extraordinarios en cuanto a rejuvenecimiento, inmortalidad y transformación espiritual, pero cuyo paradero actual es absolutamente desconocido. Como en las tramas que yo recuerde sobre las minas del rey Salomón, el arca de Noé o el sol de soles, la novela De París al Paititi recoge y desarrolla de manera sutil una temática de persistente accionar en pos de un objetivo considerado de locos, que implica adentrarse en territorio impenetrable. Sergio Dubois posee para ello rasgos de personalidad aventurera. Había viajado bastante por el mundo, ya como turista, como investigador y finalmente como explorador. Se interesaba por el descubrimiento de tesoros ocultos. Era un hombre observador, curioso, amigable, galante, temerario y sobre todo persistente en sus propósitos. De hecho, Dubois era muy capaz de abandonar sin problemas el confort de su espacio natural, su zona de seguridad circunstancial, sin intimidarse ante lo desconocido, experimentando más bien excitación en situaciones de incertidumbre. Estudioso con alta formación académica, hacía del autoaprendizaje una práctica constante, adaptativa e innovadora. De París al Paititi me hizo pensar desde un principio en la importancia y problemas concernientes a la formación de un buen equipo de colaboradores para llevar adelante una tarea atrevida e intimidante. Es decir, una novela de aventuras tiene pues, al protagonista, el héroe, pero el héroe no está solo. Jasón necesitó de todos los argonautas para su empresa de llegar a la Cólquida, y Sergio Dubois no podía ser de otro modo. Afrontó ese reto hasta en 2 oportunidades y organizó las llamadas expediciones Tahuantinsuyo I y Tahuantinsuyo II. En el reclutamiento de su gente, trató de empezar con los mejores acompañantes que pudo encontrar en el medio. La primera vez contó con paisanos suyos, el musicólogo Daniel Lamaté, el antropólogo y lingüista Yves Delacroix y el fotógrafo camarógrafo Claude Marty. Este equipo podía tener a su favor la familiaridad de sus integrantes, una visión cultural común quizá entre ellos, pero en contra presentaba su poco conocimiento del medio. Su desempeño casi siempre compartamentalizado y el largo periodo de entendimiento de la historia tahuantinsuyana que necesitaron o que estuvieron obligados a cumplir para satisfacer los compromisos de las entidades auspiciadoras. Tenían que enviar reportes constantes a los periódicos y a las revistas que auspiciaban la empresa, ¿no? Este equipo hizo crisis. Dubois entendió que algunos de sus compañeros no eran gente de aventura y aunque conocían algo de selva, eran citadinos. Para Tahuantinsuyo II, Dubois encontró apoyo en el propio suelo peruano. El periodista francés Jérôme Poul
del seminario Peruvian Times, el norteamericano Robert Nicholson, con quien se reunió en Cusco. Estos ya habían vivido en el Perú, de manera que era muy fácil su desplazamiento a estos lugares. Y en Madre de Dios se sumaron los lugareños Martín y Ramón. Jerome y Robert fueron leales, estuvieron con Sergio hasta el final. Martín y Ramón cumplieron su promesa de llevar al grupo hasta el punto más remoto explorado, un codo del río de las Piedras, afluente del río Madre de Dios, y fueron ellos los que tiempo después ayudaron a confirmar el desafortunado y trágico desenlace de la gran aventura que tuvo en Dubois al hombre con dotes indispensables para liderar semejante empresa. La novela, que según su propio autor está plasmada con matices reales y algo de creatividad, habría ganado quizá en flujos de intensidad de haber su autor cedido a algo más de realidad argumental a favor de imaginación y truculencia. Pero en este pierde y gana, la novela salió fortalecida, pues todo parecido con hechos reales no resulta ser necesariamente pura coincidencia. Algún Dubois, se escribe Dubois, es un apellido francés que puede haber sido peruanizado como Dubois. Digo eso porque conocí a varios Dubois en el Cusco. Algún Dubois debe haber caminado las estribaciones orientales de los Andes y el pie de monte amazónico. Además, cabe tomar debida nota de los recortes periodísticos que ilustran el cierre del libro. Hay unos recortes periodísticos interesantísimos, ¿no? Termino este comentario, que ya se va haciendo extenso, destacando la maestría con que Manuel Salas construye la ambientación del relato. La ruta del Paititi es descrita con precisión de un explorador y geógrafo. La lectura que cada quien hagamos será el Tahuantinsuyo 3, venciendo las barreras de la cordillera del Pantiacoya, los rápidos de los ríos embravecidos, los ocultos caminos que guardan los valles de Cayanga y Palotoa. Para los cusqueños de mi generación, muchos de los lugares urbanos no son conocidos, y los de la selva los hemos al menos escuchado por nombre. Los cafés Extra y Roma del Cusco existen ahora solo en nuestra memoria, pero las toponimias del Antisuyo permiten ubicar puntos que conservan el aliento del pasado remoto. Ahí están el Abra de Quelcaicunca, el Acanacu, Pilcopata, Salvación, Atalaya, Chintuya y más allá el sempiterno Patiacoya. No importa si el Paititi legendario deviene un constructo utópico, tampoco si se encuentra allá en el manto, en la confluencia de los ríos Lares y Amparaes, si se movió a la sierra de Parecis en Brasil, a un Mojos en Bolivia, o si finalmente existe en Patiacoya. Lo importante es que el subconsciente colectivo se activa con un libro de esta naturaleza que sigue las fuerzas de la tradición oral. Por eso Manuel Salas es un literato, pero al mismo tiempo un cronista de nuestro tiempo. En lo concerniente a la técnica narrativa, digo sin temor a equívoco que De París al Paititi es una novela ambientada en un Perú escindido, atravesado por procesos de crisis interna, vulnerable a intereses foráneos que inciden en su desenvolvimiento, carente de una política cultural definida. En el fondo, la aventura argumental se propone una forma de articular el pasado y el presente. La subjetividad aflora esbozada con matices afectivos y amorosos apenas difusos, para mi gusto, con cierto suspenso y una tensión narrativa irregular. Por encima de estas variables, Manuel Salas nos presenta un buen manejo del lenguaje, de la lógica argumental. Creo yo que gana experiencia en el manejo de nuevos recursos narrativos, pero sobre todo se cimenta sólidamente en su experiencia de vida y en la memoria de mediano plazo. Así evidencia la virtud de sostener su propia mirada del país, una mirada que compartimos con él con sinceridad y esperanza. Quien quiera que se halle encarnado en el protagonista nos reafirma que las fantasías pueden hacerse realidad de diversas formas,
Manolo, yo, ustedes, los jóvenes amazónicos de hoy, somos los Duá, llamados a no evadir la realidad, a poner en juego la resiliencia cultural, el espíritu heredado de nuestros mayores, para emprender el nuevo proyecto en el que no hemos de fallar. Para Manuel Salas, un abrazo cálido con la benevolencia del Pantiacoya y un camino seguro al nacimiento del sol. Muchas gracias. Las palabras del señor Rodolfo Sánchez Garrafa han graficado perfectamente lo que es la obra de Manuel Salas. Realmente nos da ganas de leer esa obra después de todo esto que hemos escuchado. Gracias, Rodolfo. Tenemos otra obra esta noche. Sentimientos. Una obra que ha escrito Aralí Arauz y que será también graficada por la licenciada Eliana Vázquez Colichón, a quien dejo con ustedes con un fuerte aplauso. Bravo, Eliana. Bien, reitero mi saludo porque al inicio lo hice como organizadora de este evento, ahora lo hago como presentadora del libro y como amiga de Arelí, que creo que es lo más importante, ¿no? Arelí y yo nos conocimos por una circunstancia muy especial de la vida. Yo formo parte de la Comisión de Escritoras del PEN, como una de nuestras tareas, junto con la escritora Atala Matellini, quien esta noche nos acompaña en la sala, tuvimos la misión de ir a presentar una antología que se publicó el año 2016, que se llama La poesía nos une, y que reúne los poemas de 50 poetas peruanas. Fuimos a Cusco y conocimos a Arelí. Desde entonces nuestra amistad ha ido creciendo. Yo la conozco primero como escritora, porque en este evento en el que les comento en Cusco, pues ella tiene la generosidad de regalarme una de las novelas que se titula Después del silencio, porque como todos sabemos, Arelí es una magistral narradora. Y esa noche yo tomaba un vuelo, no sé a dónde, ya no sé a dónde iba, pero el hecho es que empecé a leer el texto y terminé de leerlo en ese trayecto del viaje, y lo primero que se me ocurrió en ese momento hacer es llamarla, ¿no? Porque tenía el teléfono de ella, entonces llamarla y comentarle que había leído el texto, pero cuando me percato de la hora, cuando había colgado la llamada con ella, me percato que eran las 3 de la madrugada. Entonces es algo que nosotras no podemos olvidar, porque nos une una linda amistad, pero también compartimos muchos sentimientos y muchas emociones juntas, tenemos mucha espontaneidad, entonces eso ha alimentado mucho la amistad en estos cortos años. Gracias también a Arelí, integro ahora el Círculo Andino de Cultura, que es la institución que está auspiciando este evento de esta noche que nos convoca, así que desde entonces formo parte del círculo y estoy muy contenta de estar esta noche por primera vez en la mesa con mis compañeros del Círculo Andino de Cultura, así que estoy feliz. Gilberto, Rodolfo, Manuel, ¿no? Todos somos amigos del círculo, así que para mí es un honor y un privilegio que Arelí haya pensado en mí para presentar ante ustedes este libro, este primer libro de poesía que ella ha titulado Sentimientos. Lo que yo voy a hacer a continuación es darles algunas pistas de lectura, porque creo que lo más interesante es que ustedes se lleven el libro a casa, que ustedes lo lean, que ustedes disfruten de la poesía de Arelí, porque me imagino que muchos de ustedes ya conocen la calidad de narradora que es Arelí, tanto en sus novelas como en sus cuentos. Es también una extraordinaria ensayista. Yo he tenido la suerte de leer sus textos y creo que con este libro, con Sentimientos, tenemos ahora a la escritora en su totalidad, en todas sus dimensiones, ¿no? Siempre se piensa que los mejores escritores son aquellos que pueden trabajar todos los géneros literarios, tanto la poesía, la narrativa, el ensayo, el teatro, y son muy pocos los escritores que realmente logran tener éxito en todos y cada uno de los géneros. Un ejemplo para
para mí, uno de mis escritores favoritos, que digamos, cumple con todos esos roles que escribe extraordinarios textos de teatro, novelas, cuentos, ensayos, poesía, es Mario Benedetti, el escritor uruguayo, que ya no nos acompaña en vida, pero que nos ha legado toda una obra monumental que además alimenta la cátedra Mario Benedetti, que se ubica en muchas universidades del mundo. Entonces, ahí tenemos a una futura escritora que quizás ocupe muchas de las cátedras, porque realmente sus novelas son sumamente interesantes. Quiero además cometer una infidencia, porque yo sé que Arely no me va a perdonar lo que voy a decir a continuación, pero lo tengo que decir porque es algo que no puedo dejar de decirles y de contarles a ustedes, porque creo que estamos en una noche entre amigos y amigas. Entonces voy a decir algo que seguramente a ella no le va a agradar que lo diga en público, pero yo sí lo quiero decir, no por el hecho en sí, sino porque con esto que les voy a contar, vamos a darnos cuenta de la dimensión humana que tiene Arely más allá de la dimensión de escritora. Creo, para mí, siempre tanto la literatura, la poesía, las artes en general deberían hacer de nosotros mejores seres humanos, y creo que Arely cumple con todo eso. Ustedes están comprando esta noche este libro que se llevarán a casa, que compartirán con los suyos. Todo lo que se logre recaudar de la venta de este libro, Arely lo ha destinado a una causa social muy noble, que es un hotel que está destinado para padres y madres de familia de niños enfermos de cáncer. No sé si la persona que tiene esta gestión tan importante está aquí, pero de verdad que cuando Arely se le pidió no ser una de las patrocinadoras de este albergue para padres y madres de niños enfermos con cáncer, Arely dijo: perdónenme, pero yo no puedo colaborar mensualmente porque no tengo esas condiciones, pero sí les ofrezco que la venta de este libro que voy a presentar el 17 de abril va a ir íntegramente para apoyar esta causa. Así que les pido un aplauso para Arely. Ese es el problema de que seamos amigas. Bien, la delato, exactamente. Bien, voy a entrar ahora a darles algunas pistas acerca de lo que tenemos en nuestras manos, que es este libro Sentimientos. Sentimientos viene a ser el primer título en el género de la poesía que nos regala la escritora cusqueña Arely Arauz, quien, como ya les he mencionado, es una extraordinaria narradora que ha publicado muchas novelas, entre las que destacan Después del silencio, Clorinda, Piedra y Fuego, La noche llora, entre muchas otras. Nos están abriendo un espacio aquí para que todas las personas que se encuentran de pie puedan pasar a tomar asiento, así que pasen, por favor. Tomemos asiento para que así estemos mucho más cómodos. Es que esta vez hemos desbordado. Estamos a auditorio lleno, lo cual es un éxito. Pero por acá vamos a crear un pequeño auditorio para que todos puedan estar mucho más cómodos y no sigamos de pie. Bien, mientras nos vamos ubicando, entonces, les comentaba que este es el primer libro de poesía. A mí siempre me es muy gratificante cuando alguien piensa en mí para presentar un libro. Y no tengo más que agradecer a Arely por pensar en mí para esta tarea. Pero por otro lado, siempre pienso que es muy loable que los amigos que me rodean presenten libros, porque publicar en el Perú no es nada fácil, no es una tarea sencilla, es una tarea que demanda mucho tiempo, mucho esfuerzo, ¿no? Muchas emociones comprometidas con la gestación de un libro. Entonces, para mí siempre es un honor poder presentar un libro que recién nace y que recién entregamos al público. Cuando nosotros hablamos de la poesía, hablamos de un género muy especial, de un género que data de muchas décadas, pero también hablamos de un género que, en este caso, por tratarse de una escritora femenina, vamos a abordar algunos temas de la poesía escrita por mujeres en los últimos 2 siglos, el siglo XIX y el siglo XX. Arely, como ustedes saben, es una especialista en el tema de Clorinda Mato de Turner, una de nuestras escritoras símbolo del siglo XIX, pero también, a su vez, Arely trabaja, ¿no?, desde esa perspectiva del siglo XXI, una imagen de Clorinda que a mí me gusta muchísimo, ¿no?, porque es esta imagen de las mujeres que hemos sido, por
largos siglos, digamos, silenciadas, y que ahora tenemos como que mayores oportunidades de poder promocionar lo que hacemos. No es que las mujeres no hayan escrito, yo creo que algunos críticos cometen ciertos excesos cuando en algunas terminologías leo que dicen como que, por ejemplo, nosotras no hemos escrito desde siempre, escribimos desde siempre. Prueba de ello es Safo, que es la primera poeta griega de la historia, ¿no? Entonces, a lo largo de toda la historia de la humanidad, las mujeres siempre hemos escrito. Lo que sucede es que en los siglos pasados no teníamos la difusión que hemos alcanzado en esta última segunda mitad del siglo XX e inicios del siglo XXI. ¿Por qué? Porque los tiempos cambiaron, porque la tecnología hoy en día nos permite difundir lo que hacemos, a diferencia de los años 60, por ejemplo, ¿no? En la sala me acompañan un grupo de escritoras, está Marita Palomino, está Atala Matelini, está Gloria Mendoza Borda, está Carmen Flores, Carmen Arrece, Elsa Purgar Vidal, y todas ellas no me dejarán mentir de que, pues, en definitiva, cuando ellas empezaron a escribir, no tenían ni la difusión, ¿no?, ni la comunicación de la que hoy gozamos. Hoy podemos, desde nuestros propios muros de Facebook, difundir aquello que hacemos, aquello que escribimos. Lamentablemente, ¿no?, las mujeres de comienzos del siglo XX o las mujeres del siglo XIX pues no tuvieron la misma suerte que nosotras, ¿no? Entonces yo sí creo que es importante resaltar, y quiero dejar enfático esto, de que si bien la literatura no tiene género, ¿okay?, los que la escribimos sí tenemos una perspectiva, una mirada diferente, y no es lo mismo, ¿no?, la literatura escrita por el género masculino que por el género femenino. Definitivamente, cuando vamos a entrar al universo poético de las mujeres que escriben, vamos a encontrar una mirada totalmente distinta, porque tenemos otra manera de enfrentar el mundo, otra manera de ver el mundo. Definitivamente la maternidad, los sentimientos, las emociones, ¿no?, las capacidades que tenemos a nivel neurológico, que hoy en día están probadas, ¿no?, que ya son estudios científicos, ¿no?, porque antes se decía que nosotras sí, pues podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo, es verdad, ¿no?, pero eso está ahora neurológicamente probado. Entonces ya no es una cuestión simplemente de dichos o de decires que acumulamos a lo largo de nuestra cultura y a lo largo de la historia, sino que hoy en día muchos de esos elementos, ¿no?, están probando todas las capacidades que tenemos las mujeres. Y una de esas capacidades es la escritura, ¿no? A lo largo de la historia de la literatura peruana vamos a darnos cuenta que son muchos los casos. Por ejemplo, Magda Portal, que es una escritora que recién en estos últimos años, yo diría que los últimos 5 años, sin temor a equivocarme, ha alcanzado el sitial que se merece en la literatura peruana, ¿no? Catalina Recabarren, por ejemplo, es una escritora que nos falta rescatar de ese silencio al que lamentablemente hemos condenado a muchas de nuestras escritoras, ¿no?, precisamente por el tema de la difusión, por el tema de las ediciones y las publicaciones, ¿no? Definitivamente muchas de ellas, Catalina Recabarren, Rosa Serna Guardia, muchas de ellas van a ser mujeres que publican de repente en ediciones muy artesanales, en ediciones muy cortas, que tienen 300, 400 ejemplares, o el caso de una de nuestras poetas icónicas de la generación del 50, como es Elvira Ordóñez, ¿no?, que es una poeta casi desconocida, no por el hecho de que nadie la conozca, sino que por el hecho de que las obras de ella no han sido reeditadas, no han sido otra vez difundidas, y por lo tanto tenemos escritoras a las que nos hace falta un trabajo y un estudio crítico profundo para rescatar a muchas de nuestras escritoras de toda la historia de la literatura peruana. Estoy hablando aquí de algunos casos, pero son muchas más las que tenemos que rescatar de ese silencio. Esa es nuestra tarea, ¿no?, en principio como ciudadanos, y luego la gente como yo que hace literatura, pues también tenemos esa obligación moral, ¿no?, de decir, bueno, estamos aquí gracias a que muchas de nosotras en otras épocas, en otros tiempos, lucharon para que nosotras ocupemos hoy el espacio que estamos ocupando. El libro Sentimientos es un libro que a mí me conmueve, porque si bien el título engloba gran parte de lo que ustedes van a leer aquí, yo diría que hay mucho más, ¿no? O sea, Sentimientos es un título que va a albergar muchos otros subtítulos dentro de todos los poemas que Arely ha conformado para este libro. Por ejemplo,
El primer poema de este texto abre haciéndose un cuestionamiento y se plantea la pregunta ¿por qué escribo? Y cito aquí el poema de Arely Arauz. Se responde ella: no lo sé, tal vez para inventar un mundo raro, con retazos de ternura, fragmentos de sueños, pasiones, locuras, amores y algo más. Más adelante nos dice: escribo matando la rutina del polvo de los días, de sensaciones nuevas, caricias olvidadas, momentos prohibidos, miradas distintas, niños sonriendo, mujeres cantando, ancianos llorando. Aquí vemos, ¿no?, cómo desde el primer poema Arely nos lleva como por una estrategia netamente aristotélica a lo largo de todo lo que va a ser esta casa, ¿no?, plagada de estos sentimientos y de estas emociones. Más adelante, en la página 36, se ubica un texto en el que yo diría, hasta este momento de mi lectura, ¿no?, yo tenía una imagen del discurso poético que aquí se estaba planteando, pero este poema como que me rompió ese discurso, ¿no? Porque a lo largo de estos primeros poemas que ustedes van a poder leer y disfrutar cuando tengan el libro en sus manos, se van a dar cuenta que hay una profunda reflexión filosófica. Y yo les acabo de mencionar a una escritora, ¿no?, icónica de la generación del 50, que es Elvira Ordóñez, y yo encuentro, ¿no?, después de muchas de mis lecturas y de haber estudiado, creo que a muchas de las escritoras que hoy nos acompañan y todas las del siglo XX, veo nuevamente esa mirada que nos trae la poesía de Elvira Ordóñez, esa mirada reflexiva, esa mirada filosófica, esa mirada puntillante que nos hace de alguna manera estremecer, recapacitar, mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Eso es lo que logran los poemas de Arely. Y aquí, precisamente en este poema de la página 36, que Arely ha titulado A veces, empieza como que a establecerse este discurso filosófico que nos va a acompañar a lo largo de todo el libro, ¿no? Cito el poema de Arely. A veces el silencio es la mejor respuesta a esa tristeza enorme que ahoga el corazón obligándolo a callar. Más adelante dice: a veces, solo a veces, voy muriendo por dentro. La noche con extraños presagios asesina mi alma sin sangre en el puñal. Fíjense, ¿no? Arely tiene una capacidad extraordinaria, claro, como buena narradora que es, de plantearse muy bien en cada poema un momento, un espacio, ¿no?, que las reflexiones están además configuradas por metáforas, por figuras, por imágenes que ella va creando a lo largo de todo el libro. Por otro lado, van a encontrar también ciertos textos que van por otro camino, por eso les decía que Sentimientos engloba muchos subtítulos, que es el camino de lo bucólico. Todos ustedes saben que Arely tiene una casa preciosa, ¿no?, que está siempre rodeada de la naturaleza, y definitivamente pues no se puede hacer menos que escribir sobre eso. Y hay muchos poemas que recrean, ¿no?, esta ciudad majestuosa que es Cusco, ¿no?, la naturaleza que la rodea, las flores, las y los que la seguimos en Facebook, vemos siempre sus fotos, ¿no?, las flores que pone, ¿no?, y todo lo de la naturaleza. Eso también es un elemento que va a estar dentro de cada uno de los textos, y van ustedes a tener una mirada de Cusco muy distinta seguramente de la que estamos acostumbrados, porque tenemos aquí una mirada personal de Cusco, ¿no?, una mirada trabajada desde la mirada de la contemplación. Por eso hablo de esta reflexión filosófica, porque es como si de pronto este yo poético, que a mí me ha sorprendido muchísimo leerme todo el libro y percatarme que, al igual que Elvira Ordóñez, ¿no?, pues son muy pocos los textos de los 9 poemarios que conforman la obra poética completa de esta escritora de la generación del 50, en la que ese yo poético es un yo poético femenino. Son muy pocos los poemas que logran eso. Al igual, van a darse cuenta ustedes que en este libro son muy pocos los poemas en los que hay un yo poético netamente femenino, y eso a mí me ha sorprendido gratamente, porque aquí ha gobernado a lo largo de todos los poemas del texto esa mirada desde la contemplación
contemplación filosófica que lleva de alguna manera a este yo poético a entrar en universos no permitidos, ¿no? Es como que de pronto vamos ingresando a ese espíritu, a esa alma, a esas contemplaciones secretas que nos lleva el camino de este yo poético que Arely ha planteado muy bien y que como muy buena narradora no se le ha escapado, ¿no? Este yo poético inicia de esa forma, ¿no?, filosófica, desde el primer texto, como ya les he leído, hasta el último texto con el que cierra el libro, ¿no? Y como muy buena narradora no ha perdido el hilo como Ariadna, ¿no? Ha logrado más bien ella encontrar esos hilos, esos ejes que son difíciles de encontrar en la poesía, porque quizás en la narrativa sí es mucho más plástico poder establecer las técnicas. En la poesía no, en la poesía hay otros elementos, ¿no? Como dialogábamos en algún momento en privado con Arely, que son los que van a prevalecer a lo largo de los textos. Por ejemplo, esa imagen de la que yo les hablaba, ¿no?, de Cusco, ¿no?, del lugar donde ella nació, de la casa paterna, que van ustedes a encontrar muchos poemas preciosos aquí. El tiempo es muy cortito, ¿no?, y además les quitaría el disfrutar la lectura de esos poemas, así que ustedes los van a encontrar ahí en el libro. Esa va a ser su tarea como lectores. Voy a leerles unos breves versos de un poema que está ubicado en la página 54, que se titula Donde nací. Y voy a citar ciertos versos nada más, no voy a leer el poema completo, definitivamente. Dice: donde nací, la felicidad existe. Están en pequeñas cosas que hablan al corazón. Donde nací, eres niño otra vez. Y obviamente el poema es mucho más extenso, ¿no? Pero aquí tienen un ejemplo de aquello que les estoy comentando. Por otro lado, esa mirada filosófica de este yo poético que gobierna todo el universo literario de este libro, reflexiona y en un momento, por ejemplo, se reconoce como tal. Y eso me gustó mucho, ¿no? Y ahí viene otra vez la vena de la narradora, como a tratar de establecer un orden dentro de todo el universo poético que ella está creando. En la página 83 ustedes van a encontrar el poema Filosofando. Y cuando yo terminé de leer este texto quedé como que, claro, o sea, es por eso que está hablando, es como casi la mitad del libro, ¿no?, donde ella pone este poema estratégicamente de tal forma que también orienta un poco nuestra lectura, ¿no?, como lectores. Voy a citarles algunos versos, ¿no?, y porque aquí voy a entrar a otro eje temático que tiene el libro. La muerte alberga misterios, dudas existenciales, promete lo que no conocemos, guarda la magia de lo ignoto. Vivir y morir, realidades innegables del hombre que se asombra de sus límites cercanos, ama, ambiciona, odia. Y el poema tiene mucho más, así que ya ustedes lo leerán. ¿Por qué? Pienso que esa es mi lectura personal, de que Arely estratégicamente coloca este poema en esta página específicamente, es porque a partir de aquí vamos a tener otra mirada del texto, porque son muchas, de verdad, los ejes temáticos que ustedes van a poder encontrar en este texto, pero aquí empieza a establecer un universo totalmente dicotómico. Es decir, a partir de este poema yo siento que el yo poético empieza a atravesar muy conscientemente, desde esa mirada de la contemplación, temas, por ejemplo, como el amor versus el desamor, ¿no? Pero están muy bien planteados, están muy claros planteados ahí. La muerte, que ya lo hemos escuchado, ¿no?, porque miren esa mirada que tiene este yo poético de la muerte y la vida, por ejemplo, porque hay poemas, ¿no?, en los que se ensalza, ¿no?, la vida, esta recreación bucólica del universo que la rodea, pero también la muerte, con una mirada además muy apasionada sobre la muerte, ¿no? Y cuando hemos establecido ciertas conversaciones, claro, hay ciertos hechos de nuestra vida privada que definitivamente siempre van a atravesar las páginas de los textos, aunque nosotros conscientemente no queramos hacerlo, ¿no? Porque finalmente la literatura es ficción, pero nuestra vida también es ficcionada a lo largo de los textos que nosotros escribimos, ¿no? Entonces ahí hay una mirada muy especial, hay un mundo además, un universo familiar que se va planteando en diferentes momentos del libro, y
por ejemplo, los poemas dedicados al padre, a la madre, a los hermanos, al hermano ausente, a las nietas, ¿no? A los nietos, a los hijos. O sea, todo ese universo familiar, pero no es un universo familiar presentado tal cual, sino es un universo familiar metafórico, salvo en algunos poemas donde, por ejemplo, como en la página 135, ella ha titulado Un texto para mi hermano ausente, ¿no? Y dice: contigo se fue un mundo de ternuras, gestos, palabras, actitudes, aventuras, ¿no? En ese poema sí es consciente, ¿no? De estas presencias que van atravesando todo el libro. Lo interesante de este libro es que no vamos a encontrar todos esos poemas unidos y concatenados, sino que están como desplegados a lo largo de todo el libro, ¿no? Utilizando una estrategia narrativa de la que Arely y yo hablábamos en algún momento, precisamente a partir de mi lectura de este libro, que es una estrategia propia de la narrativa, que es la estrategia de cajas chinas, que es la estrategia que usa Cortázar, por ejemplo, en Rayuela, que va creando historias dentro de otras historias. Es como que hay historias más chiquitas, ¿no? Pues Arely ha transportado, como extraordinaria narradora que es, esa estrategia a la poesía. Definitivamente es algo inconsciente, ¿no? Uno cuando escribe, uno no es consciente de que está utilizando tal técnica o tal estrategia, simplemente uno escribe, después depura, corrige y ya convierte todo aquello en lo que va a formar parte de un libro, ¿no? Pero claro, afortunadamente ha logrado salir airosa de un trabajo tan difícil, ¿no? Porque en la poesía es muy complicado poder aplicar ciertas técnicas, porque no siempre salimos bien logrados, porque no tenemos la destreza quizá para hacerlo, como algunos escritores simple y llanamente por instinto ya lo traen consigo. Ese es el caso de la poesía de Arely. Arely tiene muchos elementos, no muchas técnicas. Yo le digo a Arely: ¿tú has estudiado esto? ¿Has estudiado esto otro? ¿Has leído esto? No, ¿de dónde sacas eso? Me dice yo. Le digo: claro que mira, cuando tú haces esto, estás utilizando tales y tales estrategias, tales y tales técnicas, no tales y tales estilos, ¿no? Pero ella me dice: claro, es algo que yo no había notado, porque definitivamente es algo inconsciente. Por otro lado, van a estar también aquellos poemas que están dedicados a la vida, ¿no? Esa dicotomía entre la vida y la muerte. Por ejemplo, hay un poema que a mí me conmovió mucho, que es el que está en la página 134, que es Pandemia, ¿no? Ella habla aquí de una pandemia de besos y abrazos, ¿no? Dice: pandemia de besos y abrazos inunda la tierra, el odio naufraga en lodo y estiércol, ¿no? Soñando despiertos, huéspedes del amor se expande sin pedir permiso, ¿no? O sea, qué maravilla. O sea, me encantó la idea de esa pandemia de abrazos y besos, como es esta noche precisamente, ¿no? Una noche de fiesta, una noche de amistad, una noche de alegría por presentar estos textos. Hacia el final de la casa, o sea, porque para mí Sentimientos es como una especie de casa, como la casa de Arely, que tiene muchas puertas, que tiene muchos jardines, que tiene muchos recovecos, ¿no? Y que vamos entrando como intrusos a esa casa. Esta casa es Sentimientos, ¿no? Y Sentimientos es la casa de Arely, y Arely a lo largo de todos los poemas del texto nos invita a atravesar con ella, ¿no? Y convivir con ella esos espacios, esos momentos, esos sentimientos, esas emociones, esas contemplaciones que va a desplegar a lo largo de todo el poemario. En los últimos textos que conforman el libro hay un poema que llamó mucho mi atención, que se llama precisamente Volver a casa, y eso confirmaría mi hipótesis, ¿no? De que este libro es como una casa llena de cuartos, llena de espacios, llena de jardines, llena de espacios, ¿no? Entonces se llama Volver a casa, y voy a leerles algunos cortos versos de aquí como para que tengan ustedes solo una idea y luego tengan las ganas de leer el texto. Cuando era niña y la ternura era nido de mis días, el viento travieso, confidente de mis horas, te miraba embelesada, vieja casa, de postigos azules, soñaba quedarme a tu lado. Los años han pasado, tú sigues firme, con tu espíritu sereno, libre, generoso. Hoy he vuelto con mi carga de añoranzas, experiencias que pesan, ¿no? La tierra te espera, el polvo que eres renacerá en cada flor. Tu esencia está aquí, ¿no? Entonces, con eso quiero yo ir ya hacia la parte final del texto, ¿no? Invitarlos a ustedes a la lectura de estos poemas. El libro termina, ¿no? Ella siempre muy consciente en eso, ¿no? O sea, ella empieza, ustedes han visto que ella empieza el poemario
¿no? Con un poema que ella ha titulado ¿Por qué escribo? ¿no? Es como que cuando uno recibe a invitados en casa, uno empieza como que a saludar, a rendir homenaje a las personas que uno tiene de invitados. Así empieza este libro, ¿no? Como si fuera la invitación a una casa. ¿Por qué escribo? Y termina precisamente como cuando nos despedimos de los amigos a los que hemos invitado a la casa, ¿no? Termina con un texto que se titula Versos finales, ¿no? Y nos dice Arely en sus versos: no todo termina aquí. Cuando muera, quisiera que el polvo de mis huesos se convierta en semilla, que de ella germinen flores para regalar al que las toca su belleza y perfume, mientras en dimensiones desconocidas mi alma vagabunda sonríe agradecida. Y yo creo que no nos queda más que eso, que sonreír, que aplaudir. Y como decía Mario Benedetti, este poeta al que he traído a colación precisamente por todos los géneros literarios que Arely tiene la gentileza de regalarnos, voy a cerrar con una cita de Mario Benedetti que dice: la vida está entreabierta, de modo que penetran los símbolos y señas. Y creo que en todos los tiempos, en todos los momentos, siempre estos símbolos y estas señas son lo que nos acompañan a lo largo de nuestra trayectoria vital, ¿no? Que empieza en la infancia, ¿no? Y termina con la muerte, como lo plantea el libro de Arely. Los invito, no me queda nada más que felicitar, abrazar a una hermana como es Arely para mí y decirles que lean el libro. Muchísimas gracias. Bravo, Han sido las emocionantes palabras de la licenciada Eliana Vázquez Corichón. A continuación vamos a tener un especial regalo, y es que los autores de estos libros harán uso de la palabra. Voy a presentar en primer término a Manuel Gayle Salas Córdoba. Él es un ingeniero químico graduado en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, especializado en tecnología de malta y cerveza. Ha realizado numerosos cursos de capacitación en gestión, administración, producción y manufactura y procesos de calidad tanto en el Perú como en el extranjero. Ha desempeñado altos cargos ejecutivos en las áreas de producción de importantes cervecerías del Perú, habiendo también asumido funciones profesionales de responsabilidad en el extranjero. Realmente su carrera profesional se resume exitosa. Es un apasionado de los viajes. Él sube a su camioneta y a bordo de ella, acompañado por su esposa, recorre gran parte del país, lo que le permite conocer a profundidad la realidad de nuestro Perú. Tiene numerosas publicaciones inéditas, tanto en narrativa como en poesía. Los momentos más trascendentes de su niñez y juventud transcurrieron en el Valle del Joñipata, en Pacuartambo, Cusco, donde pasaba sus vacaciones, y rescata la historia de Locotone, que la novela, después de muchos años de haberla concebida como idea, salió a luz. Manolo, como lo llamamos sus amigos, es un hombre dinámico, aventurero, soñador. Ama profundamente el Cusco y el Perú, y con su aporte profesional y producción literaria nos demuestra que la tecnología para la que se capacitó y que ejerció permanentemente no está reñida con la literatura. Presento pues a ustedes al autor de este libro, el ingeniero Manuel Gayle Salas Córdoba.
Tremenda presentación, no esperaba. En primer lugar, quiero agradecer al Instituto Ricardo Palma, al Círculo Andino de Cultura y al programa Ventana Abierta que dirige Eliana, porque gracias a ellos estamos concretando la presentación de estos libros en este local y nos han apoyado abiertamente. Quiero agradecer también a una persona que no está presente, que está en España, y que lamentablemente o felizmente es la persona que me indujo a escribir. Pancho Lombardo, el cineasta que en uno de tantos viajes que hacíamos a través del fútbol, conversaba y le contaba las historias que yo había ido recopilando en la memoria y almacenando en la memoria en la selva de Cosmipato. Y él me dijo un día: todo esto vale mucho, pero no vale nada si no lo escribes. Y eso me impulsó a que, llegada la época que todos llegamos de la jubilación, me sobre el tiempo. Y al sobrarme el tiempo, comencé a escribir. Y bueno, quiero agradecer también a quienes contribuyeron con la edición del libro, que son amigos, Alfonso Claue y Quique Bachmann, que me ayudaron en la corrección y en la edición. A Elianita, por supuesto, ya le he mencionado, ella fue muy generosa en su apoyo a nosotros. Un agradecimiento muy especial a mi esposa y mis hijos, por una razón fundamental, porque creen en lo que hago, que eso no es fácil. Quiero agradecer a todos ustedes también por la paciencia de estar aquí y escucharnos. A mis compañeros de la Facultad de Ingeniería Química del Cusco, que los veo presentes. A mis compañeros de Leoncio Prado, que también los veo presentes y les agradezco su siempre compañía en todas estas circunstancias. Y amigos en general, amigos y parientes que están aquí. A mi hija Marina y a mis nietas, que nunca me dejan solo, están aquí. Gracias por venir. He escuchado con suma atención las palabras de don Gilberto Muñiz, quien tuvo la amabilidad de escribir el prólogo de la novela de París al Paititi. Por lo tanto, la he leído bastante. Y creo que en sus expresiones realmente se pasó, porque me abruman. Entendió perfectamente el mensaje que yo he tratado de transmitir en esa novela, en ese escrito, y lo ha plasmado muy bien en el prólogo. Hay un aporte basado en hechos reales y lógicamente están matizados con algo de imaginación y un poco de fantasía. Pero es que el tema da para ello, y tal vez para mucho más, pero pretendí que la lectura sea ágil, rápida y amena, ¿no?, para que el lector realmente lo disfrute, dejando que la imaginación de cada quien lo lee se convierta en una pantalla de televisión y puedan, a través de la imaginación, ver lo que trato de contar. Muchas gracias, Gilberto, por ese prólogo y esas palabras que dijiste, que realmente no era para tanto, creo yo. En cuanto al comentario del maestro Rodolfo Sánchez Garrafo, tremendo profesional en la materia, solo puedo mencionar que puso el toque técnico en el análisis en un nivel superlativo. Y nos introduce en lo que desde el comienzo tuvo fin en la novela, y es ponderar a las culturas nativas, su respeto por la naturaleza, su respeto por los mayores, por la amistad, la lealtad por un personaje desconocido que confía en ellos
y no lo abandonan. En la lectura del libro ustedes van a ver cómo los nativos, a pesar que no conocen a Sergio, en los momentos difíciles lo apoyan, lo ayudan y no lo abandonan. Y esto es propio de la gente que desconoce los avatares y las malas costumbres de nuestra sociedad actual. Gracias, Rodolfo. Realmente tu análisis ha sido abrumador, ha sido muy técnico, de repente a un nivel técnico que yo lo entiendo poco, tanto como tú entenderías de cerveza. No necesito entender. En la primera página del libro encontrarán un pensamiento de Paul Carbel que dice algo que me motivó mucho y que yo relacioné mucho con el personaje. La pasión es una obsesión positiva. La obsesión es una pasión negativa. Y eso yo lo vi en el personaje. ¿A quien conocí? En una forma circunstancial el año 1961 en la Plaza de Armas del Cusco, un día sábado. Cuando yo y mi primo hermano Ramiro estábamos preparándonos para ir a una fiesta, se nos presenta un muchachito con lentes redondos, flaquito, y nos dice con un castellano muy mal hablado, por supuesto porque era francés, nos dice por favor si lo podíamos ayudar, que acababa de llegar de Puno, de un viaje que había hecho por el altiplano, Bolivia y el altiplano, y que lo habían asaltado y que le habían robado sus documentos, su mochila con su dinero, y estaba sin nada. Era sábado, lo acompañamos a la comisaría, hizo la denuncia respectiva, lo avalamos nosotros y después lo invitamos a la casa. Lo llevamos a la casa, le presté mi ropa, vivió en la casa unos días mientras solucionaba sus problemas y ahí se fortaleció una amistad que se prolongó después cuando mi primo hermano viajó a Europa y estuvo en Europa y se dio con él. Pero conmigo no nos volvimos a ver hasta el año 1967, cuando él regresaba con una expedición muy montada. Y para esto había estudiado mucho y lo primero que me dijo fue: he recorrido el mundo, por África, por Turquía y por el Yukón, en Alaska. Y casi muero en el Yukón. Por eso, él era hijo único de un fabricante de vinos, tenía muchos recursos económicos. Y como estudiaba etnología y periodismo en la Sorbona, se motivó mucho de las lecturas que tenía sobre las culturas de Sudamérica y había estudiado mucho al Perú. Así que quería saber sobre las culturas Huari, sobre las culturas chancas, sobre las culturas de Huancavelica, de todas esas zonas. Y se hizo un recorrido el año 67 con los tres compañeros que trajo, que me los mencionó Rodolfo, y llegó hasta el Cusco. Y en el Cusco comenzó la labor de investigar la historia primero, para después introducirse en la selva y buscar el Paití. No voy a contarles la novela, porque si no ya no sería interesante. Simplemente a grandes rasgos. Después de esto, le viene la pasión periodística y surge una noticia, el año 67, el asesinato o la muerte de Che Guevara en Bolivia. Y él para todo lo que estaba haciendo para ir a investigar en Bolivia. Circunstancias van y vienen, se va solo. Y por el nombre, muy relacionado con un francés que colaboraba con el Che, lo capturan, lo cierran y nadie sabía nada de él. Estuvimos sin saber mucho tiempo de él, por lo menos 4 meses, cuando después aparece de nuevo. Y la obsesión por el Paititi era tal que al haber fracasado y al haber roto su compromiso con sus compañeros, vuelve a decir: me voy solo. Y quiso entrar solo a buscar el Paití. Pero bueno, consiguió unos compañeros en Cusco, fue un fracaso. Finalmente lo capturan de nuevo por sospechoso de guerrillero.
y viene al Cusco en helicóptero, preso, había que tramitar un momento. Y en esos avatares hay una anécdota muy interesante. Agarra un papel y le escribe en manuscrito una carta al presidente Belaúnde y le cuenta sus problemas. Y mandó la carta, y yo lógicamente pensé de que, bueno, ahí queda la carta. Pasaron 2 semanas y el presidente Belaúnde le respondió la carta y le puso un abogado para que se defienda de los problemas que tenía. Bueno, la cosa es que luego retorna a Francia y el año 1970, cuando yo vivía en Lima, se presenta un día en casa y dice: ahora sí voy al Paitín. Y formó la 3ª expedición, la 2ª expedición a la que le llamó Tahuantinsuyo II. Entonces, por eso es que yo relaciono con esto. La pasión es una obsesión positiva, pero la obsesión es una pasión negativa. Él estaba totalmente convencido del Paitín que existía y bueno, decidió ir al Paitín. Lo demás ya no vale la pena que le cuente. Entonces habría que comprarlo. Con esto creo que completé una segunda intención de transmitir lo que viví en la selva de Coñipata, tratando de plasmar de algún modo que nuestra patria es como dijo Raimondi, es un mendigo sentado en un banco de oro, pero ese banco de oro está demasiado fraccionado, tan fraccionado que nosotros no vemos en realidad lo que sucede en los sitios más recónditos del país. Y como bien refirió Henry, yo viajo por el Perú y sigo viendo esas grandes diferencias. Lima es una cosa, el Perú de adentro es otra cosa. Lima está aquí y el Perú de adentro está aquí, o tal vez más abajo. Algo tenemos que hacer, y creo que la contribución en la literatura es contar lo que vemos, es decirle al Perú: esta es la realidad, no lo que ves en la televisión. No es esto es guerra, no es las noticias que normalmente son o dramáticas o tristes, pero la realidad es totalmente distinta y hay que verla realmente. Muchas gracias. Estos son verdaderos regalos para nuestra afición literaria y especialmente para conocer a los amigos que hacen tanto trabajo, especialmente en el Círculo Andino de Cultura. Este es el momento de presentar a Arely Arauz. Casi todos la conocemos. La hemos disfrutado en diferentes facetas. A lo largo de años nos preciamos de ser sus amigos. Y es que Arely es para nosotros una representación de amistad, de cariño. Es una representación de lo que debe ser toda mujer peruana. Arely es licenciada en Ciencias de la Comunicación, docente universitaria, periodista, escritora, poeta e investigadora del mundo andino. Tiene publicadas muchas obras, voy a citar algunas de ellas. La investigación semiótica de los tejidos andinos en 7 comunidades del Cusco.
la antología de la poesía infantil y juvenil del Cusco. Recuperando ternura, infancia y violencia. Otro título es Después del silencio. Además, ella tiene numerosos poemas que han sido publicados en antologías de la Sociedad Nacional de Poetas y del Círculo Andino de Cultura. Y no hay semana que no recibamos de ella por internet sus inspiraciones, sus fotografías, su visión del mundo, especialmente del mundo andino, y disfrutemos con todo lo que ella nos dice en cada una de sus comunicaciones. Es autora de numerosos textos universitarios e investigaciones vinculadas con la cosmovisión andina, el desarrollo regional. Ella hace permanentemente análisis de cómo está caminando el Cusco, cómo está su desarrollo, cuáles son los errores que cometen nuestros gobernantes de turno, tanto regionales como nacionales, cuando no preservan el patrimonio cultural del Cusco y de la región andina. Y esto realmente nos llena de orgullo. Todos ustedes conocen a Arely, que ha tenido el Premio Regional de Periodismo en 1982. Ha sido ganadora del Premio Regional de Cultura por la novela Después del silencio, esto en el año 2007. También Premio Nacional Defensor de la Infancia en el 93. Y ha obtenido medallas de honor en las ciudades de Cusco, Abancay, en el departamento de Madre de Dios y en la ciudad de La Paz, en Bolivia. Todos la conocemos, pero siempre es grato escuchar sus palabras. Con ustedes, Arely Arauz. Buenas noches. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por hacer de este encuentro un remanso de fe, de esperanza, de solidaridad en estos momentos tan aciagos que vive nuestro país. La poesía es testigo de lo que pasa en una sociedad. La poesía no solo son versos que nacen del alma del que las escribe. La poesía fundamentalmente es testimonio de lo que otros viven. Recoge tristezas, penas, alegrías, añoranzas de lo que ocurre en una sociedad. La poesía no tendría sentido si solo fuera un juego de palabras bonitas. Tiene sentido en la medida que recoge y da testimonio de una realidad social. Yo nunca pensé hacer poesía. Soy periodista, mi naturaleza es ser objetiva en el trabajo periodístico e imaginar y soñar en la narración. Me he hecho poeta en estos 2 últimos años, si es que puedo ufanarme de llamarme así, gracias al Círculo Andino de Cultura, a Gilberto y a los amigos que me invitaron. Y como anécdota, el primer día que fui me dijeron lee un poema y yo tuve que leer un texto de un pedacito de un libro que había escrito, de una novela, porque nunca antes había hecho poesía. Hoy estoy abrumada, realmente estoy abrumada, porque después de escuchar palabras tan lindas, solo puedo decirles gracias. Quiero agradecer, en primer lugar, al Instituto Raúl Porras Barrenechea, en la persona de su director, el embajador Harry Belevan, que con tanta generosidad nos ha ofrecido este local para hacer posible este encuentro. Quiero agradecer
a Gilberto Muñiz, mi jefe y mi amigo. Me enseñó los primeros pininos en el periodismo por ese prólogo tan hermoso que ha escrito para Sentimientos. Cuando ustedes lo lean van a darse cuenta de cuán generoso y ha sido conmigo e inmerecidamente me ha dicho palabras muy hermosas. También quiero agradecer a Manolo, amigo mío que me permite compartir y compartimos este momento con ustedes. Y agradecer de manera muy especial a dos personas. En primer lugar, a Miguelito Tarazona Morante, que esta noche está aquí, ¿sí? Miguelito, y pido un voto de aplauso para él, porque me han regalado generosamente su fotografía tan hermosa que es la portada de este libro. Esa fotografía recoge sentimientos, porque son flores de diferentes colores y aromas, como son los sentimientos de los seres humanos. Gracias, Miguelito. Realmente tu fotografía es muy linda. Por eso está en la portada aquí con mucho orgullo, porque eres cusqueño. Luego, también quiero agradecer, pero no sé cómo hacerlo, a Eliana. Eliana ha dicho tantas cosas bonitas que realmente yo iba pensando y decía, pero caramba, si solo he escrito poesías de cualquier manera a veces. Y ella le ha encontrado ese yo poético, esa técnica, esa capacidad extraordinaria de analizar un texto literario, porque ella es eminentemente una académica, no solamente es licenciada en educación, directora de Ventana Abierta, que tanto nos ha apoyado, sino es una experta en el análisis literario, como lo hemos visto en muchísimas ocasiones. Gracias, Elianita. No imaginé que esos simples versos tejidos en tardes y en noches de insomnio pudieran merecer un análisis tan académico y tan profundo. Ahora estoy abrumada, no sé cómo voy a escribir el próximo poema porque voy a estar pensando en la técnica literaria, ¿no? También quiero agradecer de manera especial a la Comisión de Mujeres Escritoras del Perú, en la persona de Marita Troyano, que esta noche nos honra con su presencia, y de este grupo hermoso de mujeres poetas que están aquí acompañándome. No quiero citarlas una por una porque tengo temor de que pueda olvidarme de alguna, ¿no? Pero realmente, miren, para mí es un inmenso privilegio ser parte ahora del PEN. Jamás soñé ser parte de un grupo de escritoras destacadas, conocidas en el Perú, conocidas en Latinoamérica. Yo soy una simple alma provinciana que llegó a Lima por motivos familiares y bueno, estoy aquí y formar parte ahora del PEN es un motivo de orgullo. Un abrazo para el PEN y un aplauso. Luego, tengo que agradecer al Círculo Andino, mi Círculo Andino, mi espacio que comparto con mis hermanos escritores y poetas que con tanto cariño me reciben y que cada mes nos reímos, leemos y realmente hacemos de la literatura un hermoso espacio de amistad. Y finalmente, reservo el agradecimiento con profundo cariño y amor a mi esposo Peter, que tiene la paciencia de soportar cada vez la lectura de estos poemas, ¿no? Y que a veces viene cansado, pero ya te voy a leer un poema que no sé qué, y tiene la paciencia y la tolerancia de soportar esta abrumadora ansiedad de decir algo. Quiero agradecer a mis hijos que siempre están en mi corazón y a mis nietas. Tengo 2 nietas y un nieto que son la luz de mis ojos. Y para ellos escribí muchos poemas en este libro, que ojalá también ustedes puedan leérselo a sus nietos. Y al finalizar, para el Perú, para nuestro Perú, para este sangrante Perú, he escrito este poema. Estallará la paz,
Un día cualquiera estallará la paz. Tendrá el color de las flores en primavera, el murmullo del agua entre los riscos, la serena calma de los mares vestidos de azul y de barcas abundantes de pesca. Tendrá la risa de los niños, inventando travesuras, la luz de sus miradas frente al juguete nuevo, la fuerza del abrazo, dulzura de los besos, miel de los panales, fulgor de nieve, plata y cascabeles de luna enamorada de la noche. 100 luceros de fuego asesinarán el odio, 1000 incendios de amor proscribirán la guerra y morirá estrangulada por la pandemia del amor. Los cañones dispararán rosas, las bombas serán apenas pompas de jabón en ferias pueblerinas. Estallará la paz, no lo dudo, si el egoísmo muere en el corazón del hombre. Viva este nuevo Perú con paz, serenidad y alegría para todos los peruanos. Muchas gracias. Bravo, Denise. Bravo. Esta noche hemos tenido la suerte de contar con personas a quienes estimamos, queremos y admiramos. Don Gilberto Muñiz Camaró, un extraordinario periodista, también jefe mío en Radio del Sur, y presidente del Patronato Regional del Cusco. El profesor Rodolfo Sánchez Garrafa, por su análisis tan concienzudo de la obra de Manuel. La licenciada Eliana Vázquez Colichón, quien desarrolla una prolífica actividad literaria, animadora de todos quienes conocen, desarrollan la literatura. Por supuesto, la presencia de Arely Arauz. No voy a repetir su currículum, no voy a decir nada, porque ustedes la conocen mejor que yo. Y también de un gran animador de la cultura, como es el ingeniero Manuel Gaile Salas Córdoba. A todos ellos les ofrecemos un aplauso. Y a nombre de los organizadores de esta actividad, los invitamos a servirse un vino de honor. Gracias por su atención. Así es, queridos amigos y queridas amigas, el vino de honor se va a servir aquí en la terraza, así que los invitamos a pasar, a movilizarnos un poquito. Muchísimas gracias a todos por su gentil asistencia. Buenas noches.